Esto para Fiorella es casi parecido a Disney. No, estoy pero con una Porque chochera. nuestra Fiorella, la nutricionista, de cada 4 palabras, 5 son legumbres. Así que, ¿cómo estás, Adrián? Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la Adrián, invitación. vos presidís la cámara que agrupa a los principales productores de legumbres en la Argentina. Sí, soy secretario de la Sos secretario. 750.000 toneladas al año estoy leyendo allá, y por ahí también me enteraba que de esas 750.000 la mayor parte se exporta. Es decir, la Sí. Argentina no es un país consumidor de legumbres. No. El volumen total podemos calcularlo alrededor de entre 600 y 700 gramos por habitante, de los cuales las lentejas son la de mayor importancia. De hecho, Del consumo interno. del consumo Sí. interno, sí. De hecho, la producción de lentejas nacional se dedica casi en un 90% al consumo interno. Es al revés que el resto. El resto es prácticamente entre el 95 y 98% de exportación. ¿Es difícil cultivar legumbres? No, es un no cultivo es difícil. fácil, caro. No es un cultivo barato de hacer. Barato. La definición técnica de eso es un cultivo hortícola de grano seco. Por lo tanto, ahí hay una confusión porque se hacen grandes superficies, pero requiere cuidados y manejos de horticultura, que es muchísimo más intensivo que la producción de cereales. Es decir, es más barato soja que legumbres. Exactamente. Sí, o trigo en algún caso. ¿Y el periodo de cultivo, que es una vez al año? ¿Tenés 2 ciclos al año? Tenemos especies que son resistentes a heladas, con lo Sí. cual se pueden hacer durante... El invierno. son invierno-primaverales, Sí. como ser las lentejas, las arvejas y los garbanzos. Y tenemos especies que son primavero-estivales o estivales, como los porotos en sus diferentes tipos, ¿no es cierto? Sí. Hay 2 tipos de porotos principales. Los más importantes son los del tipo que están Sí. ahí, que se llaman técnicamente Phaseolus. Y después están los Vigna, que son el poroto Mung, el que se utiliza para brote de soja Sí. y todo ese tipo de cosas, que ese tiene un gran consumo a nivel mundial. En la Argentina se consume poco, pese... todavía. Acá vamos a reconocer, sistemáticamente Fiorella nos dice legumbres. Pero no es de consumo en la Argentina, no es un consumo tan masivo. No, se ha ido perdiendo. Antes era mayor el consumo, en la medida que fue avanzando en generaciones desde la inmigración, se ha ido bajando. Dejá la anterior. Claro, es 800 impresionante la diferencia Sí. con el resto del mundo. Claro. 800 gramos Contra 7 kilos. contra 7 kilos por año. Bueno, Brasil solamente, y bajó el consumo, pero Brasil está en 15. Su plato nacional es en base a esto. Y sí. Claro. Vaya poroto A negro. este y al negro. Ah, la Está feijoada. probado. Exactamente. Claro, Sí. feijoada. Él le acaba de mencionar, en Italia hay un plato que es espectacular que se llama pasta fagioli, Sí. que son No, no, tallarines no. con esto. Exacto. Cargadito. Pasa que también se Riquísimo. subestimaba mucho la calidad de la proteína de la legumbre. En una época se entendía que la única proteína de alta calidad podía llegar a ser de origen animal. Hoy se conoce un poco más en profundidad la proteína que aporta la legumbre y que también es mucho más amable para el medio ambiente en su producción. Corregime si estoy equivocada. Y además que también es más accesible. más Sí, porque económica. permite, por ejemplo, en términos de producción, permite corregir manejos de monoproductos que Claro, se utilizan para el monocultivo. control de malezas, por ejemplo. Permite cambiar principios activos, formas de acción. Entonces no genera resistencia. Al no generar resistencia en malezas, no se genera el sobreuso de otro tipo de agroquímicos que hay que bajarlo, ¿no? Por ejemplo, un productor de legumbres, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando que tiene que tener para que empiece a ser rentable el negocio? Si hablamos, por ejemplo, de las legumbres invernales, hoy, digamos, el promedio en lo que es norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe debe estar en 200 hectáreas. 200 más o menos, una cosa así. ¿Y Cuando cómo? vas al norte, Sí. ahí la cosa ya se agranda. En la medida que te vas, te alejas de los puertos y de los centros de consumo, Claro. necesitas más escala. Para que sea rentable. Claro, porque tenés en la cadena de costos agregados, es demasiado alta por los costos de transporte, Bueno, eso procesamiento contame, y demás. Porque ese es uno de los males de la Argentina, de la producción del campo, los costos de logística. Vos tenés 200 hectáreas o 500, empezás a producir. ¿De qué inversión tenés que hablar? ¿Cómo son los tiempos? Una legumbre invernal más o menos son 120 a 180 días, depende de la especie.
y estamos hablando de inversiones, la más barata de 350 a 380 dólares sin considerar el alquiler del campo por hectárea. Y la más cara va a estar cercana a los 450 a 500 dólares sin alquiler. Cuando te vas a la producción de porotos, ahí ya tenés que estar hablando de entre 450 a 550, 600 dólares, porque es mucho más caro. Digamos, lo más caro de las legumbres es la semilla. Son muchos kilos por hectárea de una semilla cara y de poca oferta, porque digamos, bueno, ahí tendríamos que ir a otro problema que hay, pero no es nuestra germinación de primaria, que era el poroto que germinaba. Mirá, Es Antonio, el poroto. Sí. Claro, es cara la semilla, es la misma legumbre. Exactamente. Y el muy cara. procesamiento, porque, por ejemplo, los porotos, para que quien nunca vio una planta, no ves el poroto saliendo, sino que hay una vaina y vienen adentro. Ya viene el limpio de campo, de la vaina. Claro, eso le suma un costo extra, el tema Eso es manual. Claro, porque se necesita primero, el mercado paga por diferentes tamaños. Hay, en porotos alubias, por ejemplo, hay un mercado que es para envasado, que es un poroto grande, Sí. hay un mercado intermedio de tamaño que es para la lata, y hay un mercado más chico que es para mercados de menor valor. Ahora, eso hay que separarlo, hay que seleccionar por seleccionadoras electrónicas los colores, sacar los colores fuera de tipo. O sea, hay todo un proceso que es caro, de alta inversión, de una barrera importante de entrada para estar en el negocio en la inversión de ese tipo, para poder abastecer los estándares que hoy por hoy se están requiriendo. Claro, pero eso pensaba, por ejemplo, lo que pasa cuando exportás tomates o peras, lo mismo. Vos a Estados Unidos quieren que estos porotos sean todos del mismo tamaño. Exactamente. Si no, no te lo aceptan. ¿A qué bueno, países pero se eso es algo. exportan las legumbres? En arveja el principal destino es Brasil, en poroto negro el principal destino es Brasil. En porotos blancos y colorados los principales destinos son Argelia, Turquía, en algún momento, bueno, Egipto compite con nosotros y Europa fundamentalmente. Y ahora está despertándose un monstruo que está cambiando la producción y está dejando de producir porotos para producir soja no GMO, que es China. Ese monstruo está haciendo que cambie. Hay 1 millón de toneladas que exportaba China que desaparecieron del mercado y ahora hay que abastecerlo. O sea, hay que abastecer a lo que abastecía China más China. Y ese es, en términos de exportación, el principal desafío que tiene el sector, porque necesitamos urgentemente, a partir de los gobiernos, poder aunar los protocolos fitosanitarios, cosa que no es menor y lleva por lo menos 5 años. Pero hay que hacerlo porque si no, se van a acomodar entre Trump y Xi Jinping y el mercado lo van a ganar ellos. Nosotros vamos a estar mirando y eso no lo podemos permitir. ¿Es mejor que la carne? En términos nutricionales, ya sabes mi respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ¿sabes por qué? Porque no aporta, hoy tenemos uno de los factores de riesgo más grandes que tenemos, y tiene mucho que ver con el sobrepeso y la obesidad, tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular. Y genera como, hoy por hoy, la obesidad es uno de los 3 factores de muerte más importantes del mundo. Entonces, esto no aporta grasas, no aporta colesterol y aporta fibra. Entonces, favorece la salud intestinal y favorece la salud cardiovascular. Reafirmando lo que dice Antonio, ¿en algún momento ustedes ven factible la posibilidad de que las legumbres puedan reemplazar a la carne? No el volumen. Son complementarios. No en el volumen. Pero, a ver, vos calculá, mirá, vos tenés de proteína, digamos, de proteína proveniente de animales, un consumo de 100 kilos más o menos por habitante por año. Sí. Nada más con que baje 10 kilos y eso se reemplace por legumbres, te da vuelta, te multiplica por 15 el mercado actual. O sea, ya, Sí, y ahí igual, tendrías un balance. Lo que pasa es que vos deberías, en términos de rentabilidad, a un productor le debería en algún punto convenir. La ganadería es cara, pero de repente el cultivo de cereales no es tan caro. Todo se puede complementar. A ver, la producción de legumbres de invierno va a no reemplazar ningún tipo de cereal, sino a mejor utilizar el suelo que queda sin utilización entre una cosecha de soja y una vuelta a sembrar soja, o maíz, o girasol, o lo que fuera. En ese medio queda lo que se llama el barbecho químico. Bueno, contra lo que hay que ir es contra el barbecho químico y ser una alternativa a rotación. ¿Por qué? Porque el barbecho químico es aplicación de 3 veces por año de productos. No, te termina agotando el suelo, además. Sí,
Es un problema, digamos, genera más que nada, el problema más que nada está en la generación de resistencia a las malezas por sobreutilización de un monoproducto. Digamos, entonces, y aparte enriquece el suelo a partir de aumentar la flora microbiana en el suelo, hay toda una removilización de nutrientes, hay toda una cantidad de cosas y de ventajas que Ahora, permite mejor utilización del recurso. Yo habitualmente puedo consumir lentejas, pero de estos tres... No se sabe mucho tampoco. Bueno, pero Sí, porque nada. estamos reaprendiendo también en el Esos consumo. son exquisitos. ¿Cuáles? Claro, Los porotos. colorados. Ah, Sí, exquisitos. pero en general ahora también se está empezando a tener más a mano el hummus como Mirá, una posibilidad. ahí en la foto hay ¿El hummus con cuál se hace, Fidel? esos que Con están garbanzos. esos que están en la foto, en la punta, que tienen el nombre de la banda de rock, son espectaculares. Los Black Eyed Peas, mirá. por eso, claro. Los que son blancos con el ojito negro, esos son impresionantes. Y en algunos lugares te lo sirven como un plato espectacular. Bueno, ahora se está empezando a usar mucho como untables. Digamos, la propuesta es siempre, bueno, porque lo que lleva la conversación interna de la legumbre tardó mucho en cocinarla y demás, pero es cocinarla todo un día. Yo hace un mes que no cocino legumbre. Rinde un porque montón. es que hice una buena cantidad y lo congelé. Entonces me queda congelada, preparada para El hacer aumento de untable. consumo a nivel mundial se está dando a través del uso como ingrediente, Claro. Claro, ¿no es cierto? como plato. porque- Ahí es donde los números se disparan, pero se disparan en forma muy importante. Ejemplos. En Canadá, en Winnipeg, están haciendo una inversión de una planta de extracción de proteína de arveja. La inversión son $400 millones, es una firma francesa. Y con esa proteína lo que hacen es proveer a Impossible Burger y a Beyond Meat, que son, son Claro. sustitutos cárnicos Sí. Claro. hechos con proteína vegetal. Y es una hamburguesa, vos mirás Aparte y eso tiene un es una gusto similar, ¿o no? Es una hamburguesa. Es igual. Sí, mismo en China lo que estaban, me Y estaba en contando. China están digamos, el Estado puso pautas de que los noodles, que son los alimentos que es una pasta que consumen los chicos en el colegio, en las viandas y todo eso, tenían que tener determinado nivel de proteína. Eso fue en el año 2009. Bueno, a partir de ahí se generó una industria que hizo que China hoy sea el principal importador de arveja a nivel mundial, utilizado para extracción de proteína para enriquecer pasta. Bueno, igual $400 la hectárea está un poquito por arriba de nuestro presupuesto, No, yo no María puedo, Belén. no. Bueno, Lo algunas bueno. capaz que sí, con algunos ahorritos. Muy- Lo interesante es que Sí. se están empezando también a tener muchos parámetros de control sobre el uso de agroquímicos Oh. para las legumbres a nivel mundial también. Entonces, Sí, eso es interesante. cada vez más importante. O sea, hay que, digamos, la producción en Argentina se está haciendo con sumo cuidado respecto a la utilización de agroquímicos. O sea, utilizar solo lo justo y necesario, porque el mercado está demandando permanentemente mayores controles en cuanto a los límites máximos de residuo y demás, y ese es un tema a tener en cuenta. Muchísimas gracias por Por favor. las explicaciones. Gracias por la Muchas invitación. gracias.